Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Arturo Duarte Martínez y en la tarde de hoy voy a compartir en ese espacio creado por el Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario algunas ideas sobre los estados de excepción y el derecho disciplinario a propósito del estado actual que se vive en el país por el COVID-19. Esta charla se divide en dos partes. En la primera abordo de manera general las características que tiene la excepcionalidad en los modernos, para luego abordar tres aspectos muy puntuales del derecho disciplinario. La posibilidad que el legislador extraordinario cree tipos disciplinarios, que modifique los procedimientos existentes y la imparcialidad con la que las autoridades disciplinarias deben ejercer sus competencias en tiempos de excepción. Pues bien, vale decir que la excepcionalidad no es una inversión de los modernos. Por ejemplo, los atenienses tuvieron herramientas para proteger a su democracia. La más conocida fue el ostracismo, que si bien era utilizado entre todos los griegos, en Atenas sirvió para expulsar a todo aquel que fuera un peligro para la democracia, mediante también un método democrático. El ostracismo se decidía por votación popular, pero hay que advertir que unas veces fue utilizado como venganza política y otras veces respondió a caprichos. También vale destacar que en el año 410 a.C., en Atenas, se acogió el tiranicidio al aprobarse el asesinato con impunidad para quien subvertiera la forma democrática u ostentara cargos de gobierno en tiempos de tiranías. Como advirtió Benjamin Constant, un liberal del siglo XIX, la comprensión que los griegos tuvieron de la libertad no les aseguraba sus derechos individuales, como sí sucede en la actualidad, siendo, por ejemplo, hoy incompatible validar el tiranicidio. Y respecto al ostracismo, hay que decir que en realidad fue un mecanismo ordinario que se asemeja a las modernas cláusulas de escape a las crisis políticas, como lo son la moción de censura y los impeachment. Por su parte, los romanos, vale decir que en su época republicana sí tuvieron en la dictadura un auténtico régimen de excepción. Fue una magistratura extraordinaria, en virtud de la cual un cónsul dentro de la institucionalidad ejercía el imperio militar y político para atender una amenaza exterior o solucionar un conflicto interno, y estaba sometido a la racionalidad jurídica. Era temporal, no más de 6 meses, y tenía un control a cargo del Senado que era necesario porque la dictadura era un breve retorno a la monarquía. Y precisamente cuando la dictadura pierde su carácter temporal, primero con Sila y después con Julio César, la república sucumbe, siendo la dictadura innecesaria durante el imperio. La modernidad eh, empieza manteniendo esa decisión conceptual entre dictadura y tiranía. Eso es palpable tanto en Locke como en Madison, quienes utilizan el concepto de tiranía para describir al gobierno despótico. Y por ejemplo, Rousseau, en el contrato social, adapta la idea de dictadura como un mecanismo más eficaz que la legislación ordinaria para proteger la voluntad popular. Durante las revoluciones burguesas, digamos que el carácter excepcional de la dictadura se ve adicionado con una tarea que es resolver una crisis total, ¿sí? Es decir, la dictadura en tiempos de revolución se concibe como un método para salvar el orden político, asumiéndose a través de la dictadura algo nunca antes concebido, que era casi que poderes constituyentes. A la dictadura echar mano, la Convención Nacional en Francia en 1793, lo hizo Francisco de Miranda en Venezuela en 1813 y Simón Bolívar la usó tanto en Perú como en Colombia, inclusive para salir de ese embrollo propio que creó en la Convención de Ocaña. Pues bien, una vez superados esos tiempos de revolución, instaurado el Estado legislativo de derecho, se presenta un gran problema. En este sistema jurídico se concibe a la ley como la garantía de la libertad de los seres humanos. Es en las leyes en las que se crea una esfera privada de protección de los derechos del ser humano que contiene el poder del individuo frente al Estado. Pues bien, en el Estado legislativo se reconoce una dictadura comisarial, sí, entendida esta como lo hace Carl Schmitt
en un sentido de que se otorga para cumplir un propósito definido legalmente, pero se le reconoce la posibilidad que en este estado de sitio o de excepción se puede suspender la ley y con ello todas las garantías de las personas. Y ciertamente no había nada que impidiera que el ejercicio de las facultades excepcionales del dictador crearan un espacio de negación para el derecho, como sucedió en muchos países, entre ellos Colombia, y fuera el paso inicial en otros para la existencia de regímenes totalitarios, pues los controles políticos existentes para la época a cargo del Parlamento eran completamente ineficaces, pues el mismo estado de sitio, la misma dictadura del Estado legislativo del derecho implicaba una subordinación de todos los poderes hacia el Ejecutivo. Pues bien, esas transformaciones desconstituyentes cambiaron la noción que se tenía de la dictadura para ser concebida, como hoy sucede, como algo opuesto a la democracia. Pues bien, en el Estado constitucional de derecho se subvierte este orden político al afirmarse la dignidad humana como el fundamento de la existencia del Estado, establecerse un catálogo de derechos fundamentales intangibles para las autoridades públicas y crearse unas garantías judiciales para la Constitución. En ese contexto constitucional, la excepcionalidad ya no puede seguir siendo vista o comprendida como un espacio para la negación del derecho y de los derechos. Considero que hoy en día los estados de excepción son la reafirmación del derecho, especialmente de los valores y los principios del Estado constitucional y social de derecho. Y toda la legislación de excepción y toda actuación estatal debe orientarse y ser interpretada bajo esa égida. Así pues, si bien pueden suspenderse las garantías legales, los límites y restricciones presentes en la Constitución se deben aplicar con mayor rigurosidad en tiempos de excepcionalidad. El legislador de excepción, como el legislador ordinario, también está subordinado a la Constitución. En garantía de lo anterior, en Colombia, nuestra Carta Política establece un control judicial tanto para verificar que se dan los supuestos del estado de excepción, que es declarado por el presidente y los ministros, como para establecer que las medidas adoptadas bajo su amparo, si tienen conexidad, son necesarias y resultan proporcionales frente a las causas que lo originan. En este punto, quiero que todos tengamos claridad en que no es necesario legitimar la potestad disciplinaria en el estado de excepcionalidad, ¿sí? Ella por sí sola se basta para justificarse. Lo que todos debemos legitimar, ¿sí?, es el garantismo disciplinario que, como dice Luigi Ferrajoli, opera en dos direcciones: como sistema que procura el correcto ejercicio de la función pública tendiente a la satisfacción del interés general, y como un conjunto de límites a la potestad sancionatoria del Estado que impiden el castigo de conductas sin relevancia disciplinaria y que obligan a una previa y correcta investigación. De esa manera es posible prevenir tanto la comisión de ilícitos disciplinarios como la aplicación de sanciones injustas. Insisto, los estados de excepción no son un espacio para negar el principio de legalidad, el de juez natural e imparcial, el de publicidad de las actuaciones de las autoridades disciplinarias, la presunción de inocencia, ni alguna de las garantías del debido proceso legal presentes tanto en el artículo 29 constitucional como en el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos deben respetarse. Hecho estas bases, puedo abordar los tres puntos o las tres inquietudes planteadas al inicio. Sobre la posibilidad de crear tipos disciplinarios en la legislación de excepción. Digamos que acá hay dos tesis. Una tesis negativa que se fundaría en el artículo 44 de la Ley 137 de 1994, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, que no habilita al presidente modificar la legislación disciplinaria, pues únicamente lo puede hacer en materia penal en estados de conmoción interior y de guerra exterior, es su último, conforme al artículo 33 de la misma ley.
Tal tesis se corresponde con la cláusula de responsabilidad de los servidores públicos prevista en el artículo 6 constitucional, según la cual las autoridades públicas solamente pueden hacer lo que la ley les autoriza, no existiendo alguna norma que habilite al presidente para que adicione los tipos disciplinarios ya existentes en la legislación ordinaria. Otra tesis positiva reconoce que el presidente sí lo puede hacer en atención a que el derecho disciplinario debe sancionar conductas de los servidores públicos que por ser menos lesivas a la función pública no merezcan un reproche penal. Así, la tipificación disciplinaria de excepción serviría para contener el uso del derecho penal, que es la herramienta sancionatoria más lesiva con la que cuenta el Estado, y la validez de estos tipos disciplinarios de excepción solo estarían supeditadas a la conexidad, necesidad y proporcionalidad con los hechos que motivan el estado particular de excepción, el que tratemos. Yo resalto que los decretos expedidos por el presidente en desarrollo de los estados de excepción son fuentes de muchos deberes funcionales, pues con ellos surgen una serie de prerrogativas de facultades para las autoridades públicas que deben cumplirse para superar ese estado de excepción y volver a la normalidad. Y esa es la égida con las que se consagran esos deberes funcionales de excepción, por así llamarlos. Pues bien, considero que la sanción disciplinaria por el desconocimiento de los mismos puede hacerse a través de las faltas disciplinarias ordinarias o ya existentes, bien sea a través del artículo 48.1 del actual Código Disciplinario Único, ¿sí? Lo que cobijaría las conductas que se subsuman en los tipos penales que pueda quedar el presidente, o como faltas graves o leves en los términos del artículo 50. Sobre la modificación de los procedimientos disciplinarios, considero que aquí sí hay una respuesta completamente negativa, y eso se debe a que la ley 137 que hemos venido comentando, en su artículo 53 establece un procedimiento especial que debe observarse para ejercer la potestad disciplinaria frente a conductas de servidores públicos que obstaculicen grave e injustificadamente el incumplimiento de las medidas legislativas de excepción o se extramiliten en ellas. ¿Por qué sucede eso? Porque es que el legislador ordinario, mediante una disposición estatutaria, se anticipó a lo que pudiera llegar a decidir el legislador de excepción, el presidente en nuestro caso, frente al procedimiento disciplinario, estableciendo así que lo procesal es algo vedado que se pueda regular mediante disposiciones, insisto, de excepción. Para la aplicación de este procedimiento breve reconozco dos límites. Es decir, solamente puede aplicar para sancionar la transgresión de los deberes funcionales de excepción, o sea, los que surjan de los decretos legislativos expedidos por el presidente bajo su amparo. Pues cuando se desconocen los deberes ordinarios, sí, para ello pues deben aplicarse completamente, íntegramente, los procedimientos que establezca el Código Disciplinario Único o las otras leyes que prevean regímenes procesales especiales. Y ojo a esto, solamente ese procedimiento breve, el artículo 53, se puede adelantar, se puede iniciar mientras esté vigente el estado de excepción. Ahora, la rapidez de ese procedimiento se justifica en la necesidad de retornar la normalidad. Es decir, que si una vez se obtiene esa normalidad, se logra retornar a ella, no es necesario acudir a ese trámite breve. La conducta transgresora del funcionario de excepción no deja de tener relevancia disciplinaria por la superación de ese estado, solamente que su sanción se debe imponer mediante los ritos establecidos en la legislación ordinaria. No considero que las garantías procesales disciplinarias puedan ser un obstáculo para retornar a la normalidad. Inclusive, la suspensión provisional prevista hoy en día en el Código Disciplinario Único y que también está reiterada en el Código General Disciplinario, que puede ser hasta por 6 meses, sirve a los propósitos de apartar de las funciones públicas al servidor que obstaculiza el normal ejercicio de las funciones en tiempos de excepcionalidad. En lo que se debe ser estricto y muy estricto es en la aplicación de esas garantías para evitar, insisto, que se impongan sanciones disciplinarias injustas, y eso último conduce al último tema que me propuse tratar
tratar. Y es sobre la imparcialidad con la que se deben adelantar los procesos disciplinarios en los estados de excepción. ¿Sí? En tiempos de legalidad ordinaria, las autoridades disciplinarias deben adelantar los procesos disciplinarios siendo conscientes que si bien en sus manos está fallarlos o decidirlos, deben hacerlo con un notorio desinterés en el sentido de la decisión, es decir, las autoridades disciplinarias no deben tener ningún afán sobre si se debe emitir un fallo sancionatorio o absolutorio en cada caso que tramite. Sí, lo anterior considero que se desconoce lamentablemente cuando las autoridades disciplinarias salen a los medios de comunicación a dar opiniones y anticipar decisiones sobre las conductas que deben investigar, que ellos mismos tienen a cargo de investigar. Eso es importante que la opinión pública, se forje una idea sobre la probidad y la idoneidad de los servidores públicos que deben solucionar las crisis que dan lugar a los estados de excepción. Pero ello no da lugar ni exonera el deber de respetar, el deber funcional de respetar la reserva de las investigaciones disciplinarias que existe hasta tanto se practiquen las pruebas, como establece el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 y enseñó perfectamente la Corte Constitucional en la sentencia C038 de 1996. Eso es en especial sensible, la exigencia de ese deber funcional de guardar la reserva en un sistema inquisitivo como lo tiene Colombia. Creo que es más grave que lo haga una autoridad disciplinaria que, por ejemplo, una autoridad de la Fiscalía, porque la Fiscalía al menos tiene un control externo, que es el juez de control de garantías, lo cual es ajeno totalmente al proceso inquisitivo disciplinario. Recuerden, la imparcialidad es una garantía del debido proceso legal intangible tanto para el legislador de excepción como para cada fallador disciplinario, inclusive el de mayor jerarquía. Eso es todo. Espero que esta charla pues genere más discusiones sobre este tema de gran importancia. Un abrazo para todos.